Bien, y ahora el análisis capital nos llega con don Roberto Ruiz Soltes, que es jefe de estrategia de UBS Wealth Management en España. Buenos días, don Roberto. Buenos días. Aquí valiente, a pesar de la que está cayendo en el mercado, con su propia compañía, imagino que buscando las oportunidades, ¿no?, que debe haberlas en algún lugar. Las hay sin duda, pero también tenemos graves problemas, sobre todo en Europa, y eso es lo que tenemos que vigilar que se resuelva. ¿Cómo diagnostica la escena? Pues han empeorado las cosas desde luego en agosto y lo que llamamos de septiembre en Europa. El contagio de la periferia más débil está llegando al centro de la zona euro. El mercado le está doblando la mano al Banco Central Europeo, manteniendo los tipos de interés a largo plazo de Italia por encima del 6%. Los bancos europeos no son capaces de emitir deuda senior en el mercado, así que reaccionarán encareciendo el crédito y restringiendo el volumen de préstamos que conceden. Y en estas condiciones pues va a ser difícil que esta sea un rebote en V, que el rebote que estamos viendo en las tres últimas sesiones pueda ir demasiado más allá. Los síntomas de enfermedad siguen allí, por mucho que ayer pusieran un parche esa actuación coordinada de los bancos centrales. Porque es una actuación coyuntural, no se puede mantener en el tiempo, claro. Sí, además una ventana de préstamos en distintas divisas que ya estaba abierta. Lo que pasa es que antes era a plazo de semana y ahora es a plazo de 3 meses. Pero es solo uno de los síntomas que apuntan a un sistema bancario ahora mismo disfuncional en la zona euro. O sea que debemos esperar un nuevo proceso de recapitalización con todo lo que ello conlleva. Es un problema de desconfianza y de liquidez. Los niveles de solvencia han ido mejorando en los últimos años. Tenemos ya los mecanismos para recapitalizarlo, sobre todo si el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera finalmente adquiere el formato que se aprobó el 21 de julio. Y Basilea III está empezando a entrar en vigor y todos los bancos tienen planes para adaptarse a ello. Así que es más confianza y liquidez que solvencia. ¿Dónde está refugiándose el dinero? ¿Dónde está encontrando refugio? Pues está buscando refugio en el franco suizo, en el oro, en aquella periferia del mundo desarrollado que no tiene esos problemas financieros, fiscales, bancarios, inmobiliarios como nosotros. Pues Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Escandinavia. Hay refugio y también está buscando pues sectores defensivos que puedan aguantar un poco mejor el chaparrón en las bolsas. Porque todavía queda entonces. En Europa, desde luego, no hemos salido de esta. Tenemos que encontrar esa solución suficiente, contundente, definitiva a lo que sucede con Grecia para eliminar esos temores al contagio a Portugal e Irlanda y a España e Italia. Y todavía vemos que los políticos no están tomándolo con la suficiente decisión. Que se reúnan no parece animar nada. En este momento en el que hablamos, en esta ciudad de Polonia, están reunidos los ministros de Ecofin con el señor Geithner, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que se ha autoinvitado. Parece más una toma de temperatura de cómo están las cosas que un avance en esa más Europa, en esa mayor integración fiscal y financiera. El escenario de los eurobonos parece muy lejano todavía en el tiempo y en estas condiciones, pues hasta que no por lo menos resolvamos el tema de Grecia, aquí va a seguir habiendo mucho ruido. ¿Los eurobonos calmarían las cosas? Sí, son la solución probablemente mejor, pero tiene que llegar más tarde. Primero la periferia tenemos que hacer nuestros deberes. El darnos ese cheque ahora mismo no sería más que un incentivo para futuros deslices fiscales o de gasto. Por eso Alemania hace bien en tensar algo la cuerda para que primero seamos disciplinados y luego llegamos a esa integración fiscal. Pero las reformas estructurales tardan años en hacer efecto. Tardan años y precisamente uno de los factores que aquejan al mercado es esa desconfianza en que la clase política sea capaz de tomar una solución que no sea un mero parcheo a las circunstancias que devienen en los mercados. ¿Cómo puede afectar esto a otras compañías no financieras en Europa? ¿Los beneficios se van a reducir? Sin duda, y los analistas todavía están siendo bastante perezosos en adaptarse a unas nuevas condiciones de lo que creemos que va a ser un crecimiento positivo, no una recesión, pero desde luego más débil de lo que estábamos esperando y con un encarecimiento del coste financiero. Y eso al final hace mella incluso en las empresas industriales y de servicios. ¿Porcentaje de riesgo de recesión cuál sería ahora mismo? Aunque sea pequeño, pero existe, ¿no? Es relevante, ¿qué podemos decirlo? En un tercio, un 30-40%. Es relevante porque, aunque la dinámica intrínseca de la economía hace difícil que entremos en recesión, sobre todo por el tirón de mercados emergentes, lo que va a ser una reaceleración de Estados Unidos, esta incertidumbre política y sobre todo ese contagio al núcleo de la zona euro por la crisis fiscal empieza a amenazar que esa restricción de crédito frene la economía hasta la recesión. ¿No parece haberse dado mucho crédito a esta iniciativa bondadosa de los emergentes, de los BRICS, de comprar deuda de los países con problemas? No, porque el volumen en el que lo harían probablemente sería incluso inferior al del Banco Central Europeo y ya estamos viendo que ni siquiera el Banco Central Europeo está siendo efectivo en poner los tipos de España e Italia por debajo del 5%. Pues un diagnóstico muy completo compartido por nuestro invitado, don Roberto Ruiz Soltes, jefe de estrategia de UBS Wealth Management en España. Gracias, don Roberto, mucho ánimo. Muchas gracias. Y a seguir dando la batalla.